Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a todos nuestros amigos del INAP, asociados, docentes, investigadores, académicos y alumnos del INAP a este nuevo conversatorio Federalismo y la Salud, la respuesta de la pandemia del COVID-19. Nos acompañan como coordinadora la doctora Amparo Brindis Amador, como participantes el doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar, el doctor Eduardo González Pierre y el doctor Oliver David Mesa Canales del CIDE. Sean bienvenidos. Ante la actual pandemia de enfermedades es necesario para la administración pública plantearse los principales retos para la coordinación interinstitucional del sistema de salud de nuestro país, así como identificar y discutir aquellos elementos del Pacto Federal que revelen obstáculos y soluciones en los temas en comento. Es inevitable analizar cómo han sido la coordinación entre los órdenes de gobierno para dar respuestas a la pandemia del COVID-19, para poner una serie de planteamientos que ayuden a la administración pública federal y local a combatir y paliar los efectos que tratara la pandemia en la salud, economía y en el ámbito político y social. Comencemos pues, adelante con nuestros panelistas. Doctora Brindis, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir esta mesa virtual. Agradecemos al presidente del INAP, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, y al secretario, el doctor Carlos Matute, por llevar a cabo este importante esfuerzo. En medio de una pandemia y con las restricciones de sana distancia, el INAP refrenda su compromiso de ser un instituto a la vanguardia, tanto en el análisis de los problemas que afectan al país como en la búsqueda por generar propuestas y conocimientos que apoyen el desempeño de la administración pública y de los gobiernos. Esta tarde, como bien lo dijo, tendremos la mesa titulada Federalismo y Salud, las respuestas a la pandemia del COVID-19. Se dará respuesta a preguntas como: ¿quién tiene competencia para actuar? ¿Cómo se han coordinado las distintas autoridades? ¿Quién es responsable de las medidas que se adoptan o se han dejado de adoptar? ¿Cómo exigir responsabilidad a quienes actúen con negligencia? ¿Cómo será la nueva normalidad después del sistema de salud, después de esta pandemia? Estas y otras cosas serán discutidas el día de hoy. Como todos recuerdan, ha habido confrontaciones en los distintos órdenes de gobierno por la sustitución del Seguro Popular por el INSABI, ¿no? Que nunca terminó por arrancar y que pues ha habido falta de insumos, recursos económicos y financieros. Entonces, la pandemia ha visibilizado una crisis en el sistema de salud. La falta de coordinación para hacer un frente unificado en materia sanitaria ha llevado a que los gobiernos de los estados estén tomando distintas medidas y acciones, ¿no? Independientemente de lo que dicte el presidente de la República. Un gran número de municipios, por ejemplo, ha decidido aplicar sus propias estrategias para enfrentar la pandemia. Este regreso de los municipios de La Esperanza, hay municipios que no regresaron el pasado 18 de mayo a la normalidad. Entonces, ante este ineludible panorama es necesario analizar estos temas y hoy nos acompañan los académicos e investigadores como los doctores Sergio Elías Gutiérrez, Oliver Mesa y Eduardo González Pierce. Voy a comenzar por darle la palabra al doctor Sergio Elías Gutiérrez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor asociado del INAP, y entre sus obras se encuentran la Constitución Mexicana, 100 años en construcción, la Reforma de 1917 a 1982 y su coyuntura sociopolítica. Es coautor del libro La Constitución Mexicana al final del siglo XX. Doctor, si nos pudiera ayudar a entender, ya se ha dicho todo sobre el federalismo, cómo opera nuestro sistema federal en medio de esta pandemia. ¿La estructura federalista está rebasada? Por favor, doctor Sergio Elías, hasta 6 minutos. Gracias, muy amables, gracias. Mire, yo estaba revisando a un clásico de la literatura jurídica mexicana, Atena Ramírez, que hace muchos años tocó el tema, tuvo que ser el único autor de derecho constitucional que ha tocado el tema de la salud en el libro clásico que hizo de Derecho Constitucional Mexicano.
y ahí señala cómo nació la competencia de la federación en materia de salud, y hace una referencia muy conveniente de recordar que en 1908, en medio de una pandemia, se le ocurrió a alguna persona cercana a Porfirio Díaz a incluir en la Constitución una facultad del Congreso para dictar leyes para impedir la entrada de extranjeros a fin de evitar la transmisión de pandemias del exterior. Esa iniciativa, que era nada más referida a que cuidar costas y fronteras, fue modificada por el Congreso en esa época, en 1908, muy cerca del fin del porfiriato, y se reformó a dictar medidas generales en materia de salubridad. O sea, ya no, pero eran leyes. En 1917 se decía lo mismo, pero para fortuna de la Constitución mexicana, un constituyente de Coahuila, doctor, señaló que hacía falta una competencia específica del Congreso para dictar medidas más rápidas. Entonces propuso la reforma al artículo 72, entonces 73, fracción 16, que él redactó y propuso y se aprobó en los términos en el Congreso de la Unión, que es la que faculta actualmente al secretario de Salubridad, al presidente de la República, a dictar medidas de emergencia sin necesidad de suspender, como algunos creen o han afirmado, garantías individuales, sino en una circunstancia diversa, dictar medidas generales para hacer frente a las epidemias. Entonces, esta afortunada inclusión le permite al gobierno mexicano tener facultades para dictar disposiciones generales que son obligatorias en todo el país. Tanto en 1908 como en el 1917, en el 8 sí se consideraba que lo general era para permitir que los estados tuvieran competencias locales. O sea, al hablar de salubridad general, se entendía que habría alguna salubridad local. Entonces, es un hecho notable por una razón, porque nuestro federalismo careció de debate en el 24, el 57 y el 17. Fue muy escaso el debate sobre alcances de los estados y de la federación, cómo distribuir competencias. Y en este caso sí se hizo, y el argumento del doctor González, que decía que hizo la propuesta, la iniciativa de reforma de adición a la Constitución del Consejo General de Salubridad, señalaba una epidemia que había llegado a Tampico y que se le sugirió al gobernador de Nuevo León que evitara el tráfico de personas y de vehículos, el tren básicamente, entre Tampico y Nuevo León, y ninguno de los dos gobernadores aceptó, y señala en la iniciativa en 1917 que hubo 13,000 muertos en Monterrey, o 1,700 muertos en Monterrey, a causa de la importación de esa epidemia que venía de Tampico. Entonces, ese era su justificante, que hubiese una facultad de alguien para suplir a la ausencia de los gobernadores que no actuaran rápido. Entonces él decía la salubridad general, y propuso que dijera para dictar medidas obligatorias en todo el país. O sea, no esperar que los gobernadores actuaran o actuaran o no actuaran para hacer frente a una epidemia. Dice: el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en todo el país. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser sancionadas después por el presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Nuestra generación no tiene cercano, porque en 2009 se utilizó esta facultad por el presidente Calderón cuando la H1N1 para hacer frente a esa epidemia. Fue más rápida, que se suspendieron igual y se perdieron 1,5 millones de empleos, y se suspendieron las clases, y hubo una afectación económica por esa situación, que después se dijo que había sido exagerada la reacción conforme al tamaño de la epidemia. Pero ayer veía yo a Calderón en la televisión y decía que que la amenaza era mucho mayor, que afortunadamente no resultó tan grave, pero la que enfrentamos ahorita sí está resultando mucho más grave que la del 2009, y en consecuencia hemos visto cómo
el gobierno federal ha dictado 4 o 5 acuerdos ejecutivos que han interrumpido actividades, han señalado cuáles son esenciales, cuáles son no esenciales, y solamente hasta la última de las 3 o 4 acuerdos generales del Consejo tomó en cuenta a los estados, señalando que la ejecución de las sanciones, de las acciones a tomar para hacer exigibles las resoluciones que tomara el Consejo, quedaban a disposición de los estados. Esto es lógico que así haya sido, porque los inspectores federales no se hubieran dado abasto para andar vigilando en todo el país que se cumplieran las disposiciones generales. Estoy a minuto 6, aquí la dejo, y me parece que hay, más para terminar, que hay una falta de clarificación de competencias entre federación y estados, porque la ley de salud tampoco las considera muy bien. Lo dejo para otra intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor, por este análisis histórico constitucional de las facultades en materia de salud y a quién le corresponde. Vamos a seguir ahora con el doctor Oliver Mesa Canales, quien es doctor en políticas públicas por el CIDE, maestro en administración pública por el London School of Economics. Actualmente es profesor investigador en la División de Administración Pública del CIDE, ubicada en la sede de Aguascalientes. Sus principales líneas de estudio giran alrededor de la política pública en gobiernos subnacionales. En 2014 publicó la obra Agenda Local, el entorno institucional detrás del proceso de las políticas públicas, que obtuvo el primer lugar del Premio INAP. Ha colaborado con diversas instancias internacionales y nacionales, y sus publicaciones más recientes se pueden encontrar en la Revista Internacional de Administración Pública, en el Foro Internacional de Colmex y en la revista Urban Affairs Review. Doctor Mesa, algunas preguntas que surgen. ¿Qué papel, por ejemplo, ha tenido el federalismo en la atención al problema de COVID-19? ¿Quién tiene competencia para actuar? Por favor, doctor. Hasta por 6. Gracias, doctora Amparo, y gracias al doctor Luis Miguel y al doctor Carlos Matute. Igualmente, muy contento de compartir la mesa con el doctor Eduardo González y el doctor Sergio Elías Gutiérrez. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Sobre la pregunta que usted hace, doctor Amparo, un poquito dándole seguimiento a lo anteriormente dicho, creo que es muy importante hacer un recuento muy breve sobre lo que hemos experimentado en temas o en términos de la descoordinación aparentemente observada entre diferentes niveles subnacionales y el federal. Y esto creo que es muy importante porque nos puede dar algunas lecciones, no solamente en términos de la política de salud, que ahorita es algo de lo que más nos aqueja, pero también en otro tipo de políticas. Entonces, al principio recordarán ustedes que vimos mensajes un poco extraños, quizá discordantes, que se enviaban al país desde el gobierno federal. Parecía que no había mucho interés por tomar el tema de la pandemia en el gobierno, hasta que finalmente, y como parte de una necesidad de comunicación, se designó al doctor Hugo López-Gatell como una persona que estaría comunicando la estrategia general de atención. La fase 1 se refería primordialmente a explicar los resultados del sistema de monitoreo de la curva epidemiológica, mejor conocido ahora por todos como el modelo Centinela. Sin embargo, algunos gobernadores utilizaron la vespertina, recordarán que así fue el nombre que le pusieron a las pláticas de las 7 de la tarde, utilizaron esto como una plataforma para respaldar decisiones políticas, tal y como, por ejemplo, no cancelar eventos masivos que estaban en vísperas. Un caso muy cercano para mí fue el tema de la feria de San Marcos. Ustedes recordarán que el doctor Gatell lo puso como ejemplo, señalando que no era necesario cancelar ese evento. Al final tuvo que ser cancelado. Pero hubo otros que también estaban en la línea, como por ejemplo el evento de música Vive Latino, en fin. Las cosas, nos decían, debían adaptarse de acuerdo con la velocidad del virus. Pero otras entidades parecían tener más prisa. Algunos querían conocer con más detalle el avance del virus en sus poblaciones y territorios. Estas entidades, por ejemplo, serían aquellas que estarían también muy expuestas al resto del mundo. Y me refiero a entidades como Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Baja California. El monitoreo hecho y dirigido por el nivel federal parecía que no lograba satisfacer de todo la necesidad de estas entidades para conocer la evolución en sus propias localidades y, sin embargo, sí recibían la presión política, mediática y social
para conocer más sobre los avances del virus y la afectación de la enfermedad COVID-19. El modelo federal, a los ojos de esos gobernadores y bajo la presión local, resultó ser insuficiente, lo que produjo un relativo quebrantamiento frente a la estrategia nacional. En términos globales, podemos hablar de 3 fases donde fuimos testigos y estamos siendo testigos todavía de esta descoordinación aparente. Primero, la fase de reacción para la contención de la epidemia. Segundo, la fase para mitigar los problemas colaterales de las reacciones a la pandemia. Por ejemplo, después de suspender actividades, clases y de parar la economía, habría que elaborar un esquema de programas y paquetes económicos y estímulos fiscales, y sin embargo esto también resultó en cierta descoordinación entre el nivel federal y los niveles subnacionales. Y tercero, para idear una estrategia que permita regresar a la nueva normalidad como ahora es conocida. En las 3 fases, hemos observado desacuerdos y descoordinación, y en la segunda fase, por ejemplo, mitigación de problemas colaterales, las entidades incluso diseñaron e implementaron programas para compensar las pérdidas en negocios, fueron yendo más lejos de lo que el gobierno federal hizo. En la fase tercera, el regreso a la nueva normalidad ha sido también ampliamente modificada por los estados y por los municipios, tomando decisiones diferenciadas a lo que se supone inicialmente fue una estrategia federal. ¿Qué tanto ha sido esta descoordinación desfavorable? Por un lado, habrá que celebrar que las entidades subnacionales hayan tomado ciertas decisiones para compensar lo que a los ojos de ellas mismas eran decisiones que no eran compatibles con su contexto. Por ejemplo, cuándo regresar a clases. Algunos podrán señalar que se trata de un juego político donde las entidades locales capitalizaban o estarían capitalizando esta situación para poder ganar terreno en el ámbito electoral. Ahora, si bien eso es cierto, tampoco a esas alturas nos debería de asustar ni de sorprender, pues es de esperarse frente a un sistema federal que este tipo de decisiones políticas también tomen su lugar en ese tipo de problemas públicos. Lo que poco se ha dicho, y eso es lo que me gustaría a mí enfocar un poco, es que esta descoordinación entre niveles, que pensamos originalmente se despertó únicamente en países federalistas como el mexicano, en realidad también se ha experimentado en países que no son federalistas. Por ejemplo, Colombia, que es un estado central, Italia con un sistema de regiones, España con sistemas de autonomías, entre otros ejemplos, son países donde ha habido descoordinación o cierta diferencia en la manera en la que se ha reaccionado entre los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales. Sugiero que pensemos en la pandemia como un tipo de problema público ejemplar en su tipo. Es un tipo de problema público que ha exigido simultáneamente 2 cosas que por lo general no se logran apreciar tan fácilmente. 1, decisiones con alto grado de especialización y que generalmente se logra con apoyo de concentración de recursos e información y que solo el centro puede tener acceso. Y 2, un alto grado de contextualización de estrategias de política pública capaz de atender circunstancias locales, el detalle. Esto ha sido claramente observable en, por ejemplo, 4 cosas. Los perfiles que son más propensos a enfermarse o perder la vida. Las dinámicas sociales que son más proclives para el contagio de este virus y de esta epidemia. El tipo de condiciones socioeconómicas que incrementan el riesgo de poblaciones vulnerables y sobre todo y muy importante, las capacidades locales de los subsistemas de salud en las entidades subnacionales. Los estados y los municipios son diferentes entre sí y en todos estos elementos, por lo que era muy poco probable que una estrategia, por más inteligente y costo efectiva y que viniera del centro y que además resultara ser un poco inflexible, tuviera los resultados que esperábamos tener. Para entender el desarrollo, la evolución y las vías de mitigación de los problemas, es necesario tener bien claros los contextos locales y por tanto pudieran enfrentar la demanda social de información y de atención diferenciada que las entidades exigían y que los gobiernos y municipios intentaban ofrecer. Paro aquí para poder continuar con la discusión. Gracias, doctor Amparo. Muchas gracias, doctor Mesa. Es verdad, fue evidente esta descoordinación que hubo tanto al principio
como ahora, que ya estamos al final de volver a esta normalidad, hay una descoordinación, y lo que más preocupa es las capacidades con las que cuentan las entidades federativas. Muy interesante. Bueno, ahora daremos la palabra al doctor Eduardo González Pierce. Es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. El doctor es asociado del Centro de Desarrollo Global por Washington, jefe del equipo del programa de Mejor Salud del Fondo de Prosperidad de Reino Unido, socio de Bluetooth, empresa de consultoría especializada en temas de salud. Durante más de 20 años ha ocupado altos cargos y ha promovido el cambio de políticas en los sectores de salud y seguridad social en México. Ha sido subsecretario de Salud, presidente ejecutivo de FunSalud, director de finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y director general de la Fundación Clínica Médica Sur. Doctor Eduardo González Pierre, con toda esta experiencia que tiene dentro del sistema de salud, ¿cómo se puso a prueba o cómo puso a prueba la pandemia del COVID al Pacto Federal en Salud? ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo, lo feo? ¿Y cree que es posible alcanzar la universalidad de los servicios de salud en México? Por favor, doctor Eduardo. Gracias, doctora Brindis. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación a participar en este foro. Una felicitación a su presidente, Luis Miguel Martínez, a Carlos Matute, buenos amigos, y en particular creo que escogieron un tema bastante complicado. Las crisis son temas de preocupación, pero también son oportunidades. Creo que hay momentos especiales donde se asoman cosas que por lo regular no se asoman en tiempos normales. Y lo que creo que está pasando en esta crisis es que estamos evidenciando las debilidades y las fortalezas del Pacto Federal en Salud. Entonces, ver lo que pasa ahora es una oportunidad única para entender qué funciona, qué no funciona, y, de ser posible, más adelante, pues hacer una estrategia proactiva para tratar de reparar, mejorar nuestro sistema de salud. Primeramente, creo que para entender el Pacto en Salud Federal, hay que entender el sistema de salud y hay que entender el sistema de salud como algo que no es un sistema, es más bien una amalgama de subsistemas que se han ido construyendo a través del tiempo, a través de distintos efectos y coyunturas históricas. 1943, la lucha de los trabajadores en México, el apartado 123 que genera el IMSS, que genera el ISSSTE un poco más después, 1959, nada sobre el resto de la población. El resto de la población tenía un concepto general de salubridad donde no se daba mucha atención. Después vienen otra serie de ajustes legislativos, parches. 1983 se sube a derecho constitucional como garantía individual, ahora derecho humano, la protección de la salud, no el derecho a la salud, el derecho a la protección de la salud, que es muy importante, la distinción. Después vienen reformas en el 2003, donde se genera el sistema de protección social en salud, que es un parche solamente para el subsistema, para población que no tiene seguridad social, y más recientemente, este año, un parche al parche del sistema de protección social Seguro Popular, que ahora es el INSABI. Entonces, más que todo, tenemos una serie de agrupaciones de subsistemas desordenados, desvinculados, y eso hace muy difícil, y en particular es reflejo de nuestra inequidad, de nuestra desigualdad como país, y también es causa de la misma desigualdad que observamos. Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy en mente. Ahora, un segundo punto. Cuando hablamos de federalismo, no estamos hablando de todo el sistema. En realidad, federalismo es la parte de no seguridad social principalmente. La seguridad social está centralizada. Ahí se habla de descentralización, pero no se habla de distribución de competencias entre órdenes de gobierno. Donde sí se habla de distribución de competencias y en temas principalmente que no son de atención médica, sino los temas de salud pública, es el ordenamiento que tenemos entre salubridad general y salubridad local, que el doctor Sergio Elías nos comentó muy bien. Ahí es donde hay que entender verdaderamente qué es este federalismo en salud y el marco, digamos, normativo que nos rige
principalmente lo que ya se comentaba. Tienes el párrafo tercero del artículo 4º constitucional que genera el derecho. Después tienes en la sección que regula el Congreso la institución del Consejo de Salubridad General, una historia interesantísima de lo que era la salubridad a principios del siglo pasado, una realidad muy distinta a lo que tenemos actualmente, excepto por las epidemias que le llamaban en aquel entonces enfermedades exóticas. Ese es el texto constitucional. Y luego un tema muy interesante que es la salubridad local. La Constitución no habla de salubridad local, pero se entiende que la salubridad local está en manos de los municipios y se le atribuye en el 115 ciertas funciones muy importantes, sobre todo ahora en el manejo de temas de salud a nivel de municipio. Por ejemplo, la regulación de los parques, de los rastros, de la vialidad, de las áreas comunes. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esta puesta en prueba a través de la pandemia? Yo creo que lo bueno de todo esto es que teníamos un sistema que ya había pasado por la pandemia de 2009, H1N1. En aquel entonces el epicentro había sido México. Se generó un sistema de preparación. Nos mencionaba Oliver sobre el sistema Centinela. Eso se fortaleció en el 2009 para monitorear la influenza, y lo bueno es que ya teníamos algo relativamente listo, no exactamente a la medida de COVID, pero relativamente listo para ello. ¿Qué ha sido lo malo? Lo malo creo que ha sido la descoordinación básicamente del Pacto Federal. Se puso a prueba quién es responsable de qué, los estados, los municipios, la federación, quién tiene las cifras, cómo se coordina, quién da instrucciones, quién puede abrir, quién puede cerrar, etcétera. Entonces, lo que hemos visto es una serie de descoordinaciones que va desde las cifras hasta los temas de respuesta del sistema hospitalario, que no han sido los mejores. Y creo que la parte que no es muy agradable y muy fea es que en tiempos donde necesitamos el máximo de solidaridad y de coordinación, de comportarnos todos como mexicanos ante una crisis general, hemos entrado en procesos de descalificaciones, de desalineamiento. Todo eso ha confundido a la población, ha generado dudas, ha generado falta de credibilidad, y es el peor momento para estar haciendo problemas hacia adentro. Es un momento para cerrar filas y habrá tiempos para arreglar diferencias. Entonces, esa es la parte que yo considero la fea. La universalidad es un tema más adelante que, si me permite, doctora, lo trato en mi próxima intervención. Muchas gracias, doctor Eduardo González Pierre. Bueno, pues como podemos ver, el Estado federal está expuesto a muchas presiones, a muchas necesidades, múltiples reclamos sociales que constantemente pues afloran en el interior, pero también en el exterior y ahora en el entorno internacional, como fue la pandemia del COVID, ¿no? Por ello, uno de los retos para el federalismo pues consiste en adoptar mecanismos de cooperación, que lo han dicho, de coordinación y cooperación interinstitucional, que realmente sean capaces pues de responder a las demandas sociales, pero procurando siempre acercarlo al lugar donde éstas se generan, ¿no? Los mecanismos de cooperación tienen que estar apoyados en los programas de gobierno, inspirados y fundamentados en un propósito común de colaboración conjunta entre los órganos del poder central, las entidades federativas, a modo de que realmente se compartan responsabilidades, funciones, pero también recursos de manera proporcional y equitativa, de acuerdo a acciones y políticas públicas establecidas con los respectivos programas. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra mesa, y aprovechando pues que tenemos a tan prestigiados doctores y expertos en la materia, quisiera preguntarle al doctor Sergio Elías, ¿bajo qué reglas funciona nuestro sistema de salud? ¿Cómo ha funcionado el Consejo de Salubridad General ante la pandemia, que lo oímos, que se reúne o que no se había reunido y luego ahora sí? Doctor Sergio Elías, ¿qué nos puede comentar? Yo en estos días publiqué un artículo aquí donde escribo en un periódico local de Monterrey, en el norte, y le di una leída cuidadosa a la ley de salud, y lo que me parece que hay una insuficiencia grave de reglamentación adecuada, porque la ley sí dice son autoridades de salud, el presidente, el Consejo de Salubridad, el secretario de Salud y los ejecutivos de los estados.
Después, en general, vienen como 25 facultades señaladas en materia de salud y hay una clasificación donde dice estas 5, 6 o 10 las puede ejercer también los estados. Lo que está claro es que la coordinación central del sistema de salud, la fijación de políticas y ahora con este centralismo del INSABI correrían por cuenta de la federación. Entonces, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor González Pires, por ejemplo, un dato de cómo hemos batallado para crear un sistema de salud siendo fundamental en cualquier sociedad. En 1929 se reformó el artículo 123 constitucional para establecer que habría una sola ley general de trabajo en el país. Y en esa reforma constitucional se agregó que se tendría que crear el sistema de seguridad social, o sea, el IMSS, para decirlo rápido. Del 29 al 43 pasaron 14 años para poder darle forma al IMSS. Y luego el 60, cuando se modifica el 123 para crear el apartado B, nace el ISSSTE. Y ahora resulta, según leí hace pocos días, hace unos meses a Santiago Levy, que parecía que haber sido un error generar el IMSS porque el IMSS es selectivo. Solamente tienen IMSS los que están sujetos a una relación laboral subordinada y son 20 millones de trabajadores que tienen, de los 60 millones de mexicanos que están en la población económicamente activa, solo 20 millones tienen hecho el IMSS. Si le ponemos 2 millones más a Pemex y Ejército y ISSSTE, serán 2 millones, 3 millones de personas. Entonces, 23 millones de personas. Es demasiado lo que queda como población abierta que antes se llamaba. Como dijo atinadamente el doctor, un parche fue llamar a la población abierta. La gente piensa que Fox inventó el seguro popular. Simplemente les pusieron nombre a lo que antes se llamaba población abierta. Y ahora dicen que ni era seguro ni era popular. Y a mí me parece que es una frase muy desafortunada, pero bueno, así es un gobierno de frases. Entonces, ahora resulta que estamos construyendo un sistema de salud a los 100 años de que se creó en la Constitución y del 83 a la fecha, 30 años después, 40 años después de que se estableció la protección de la salud. O sea, tenemos una costumbre arraigadísima. Son 4 minutos, ¿verdad, doctora, en esta oportunidad, o son 6? 6, doctor. Bueno, este mismo formalismo lo padecemos porque llenamos de derechos la Constitución, pero son lo que se llaman derechos sin garantía. Hasta muy recientemente, la Corte Mexicana, a partir de las reformas constitucionales de 2011, sobre todo cuando se amplía el efecto del amparo o se puede más fácilmente pedirle amparo de la justicia, ya se hizo el derecho a la salud o a la protección de la salud un derecho justiciable y hay muchísimas sentencias de la Corte que han hecho valer este derecho para pedir, pero se requiere el accionar del particular para pedir al amparo, que no es fácil, ni barato, ni accesible, tan fácil como se piensa, para poder acceder a la protección de la salud. El intento no sé en qué vaya, pero creo que Nuevo León no aceptó firmar el convenio de traspaso de su sistema de salud a la federación a través del INSABI. A mí me parece que el problema de la salud es tan gigantesco que desde la reforma del 1908 y la reforma de 1917, la incorporación a la Constitución del Consejo de Salubridad General, se preveía que en el debate en el Congreso Constituyente se decía, le llamamos general porque la particular debe ser de los estados. Entonces, si fuera, por ejemplo, una epidemia local de alcance regional o local, el Estado se encargaría de ella y no sería necesario accionar este sistema nacional que habla el artículo 73. Entonces, sí está claro que hay, ya mucho más claro, en la reforma del 83, con Miguel de la Madrid, se le puso que la competencia en materia de salud era concurrente. Pero en esta nos agarró con muy poquita legislación. Aquí en Monterrey, en el municipio de San Pedro, dictó reglamentos prohibiendo tránsito, prohibiendo actividades antes que el Consejo General de Salubridad. El gobernador también. Ahora, después, el problema que hemos visto muy grave de si el alcance de la disposición que decía la Secretaría de Trabajo
se suspenden las actividades, pero tienen que pagar salario completo todos, los no esenciales que suspenden actividades. Usaron un cambio de nombre de una causal estratégica o una causal accidental, no sé cómo le llaman, la ley federal del trabajo, para evadir, para señalar que no era el caso de... Porque la ley federal del trabajo, en una reforma reciente, le puso que si por alguna causa ajena al patrón, este estaría obligado a pagar un día de salario mínimo. Pero los decretos que lanza el gobierno establece que deben pagar el salario mínimo completo. El total no se ha cumplido. Ya van 750,000 bajas del Seguro Social. Ayer o antier leía yo el dato grave de que en México el 60% de la población está en el mercado informal. O sea, su salario es diario y no han tenido oportunidad de tenerlo porque no pueden trabajar por las prohibiciones. En consecuencia, estamos en un problema muy serio de legislación y de ver los alcances de cada entidad gubernamental. Ahí están, 617. Muchas gracias, doctor Sergio Elías. Y sí, datos alarmantes de desempleo es lo que estamos viendo y que van a afectar seriamente el bolsillo de los ciudadanos y la economía en general de México. Muchas gracias. Doctor Oliver Mesa, continuando con las preguntas, ¿cuáles serían, por ejemplo, los retos principales de la implementación en materia de salud pública, si nos pudiera decir? Sí, gracias por la pregunta, y veo que en Facebook hay muchas preguntas, todas muy interesantes. Yo creo que es importante por el momento estar muy atentos a lo que la pandemia nos está enseñando. Y por eso, y para responder esta pregunta que usted señala, doctora, quiero retomar el tema de lo que la pandemia COVID-19 refleja. Y se trata de un problema público que es ejemplar en su tipo. Repito, está haciendo que dos cosas que generalmente no las encontramos juntas o las encontramos diferenciadas en el tiempo, las estamos viviendo de manera simultánea. Por un lado, la necesidad de tener una alto grado de especialización, que generalmente se logra con apoyo de la concentración de recursos y que por lo tanto el centro tiene acceso al respecto, pero por otro lado un alto grado de contextualización de estrategias de política pública que sean capaces de atender las circunstancias locales. Voy a hacer un ejercicio muy breve. Este es un ejercicio de política pública donde generalmente lo que hacemos es definir problemas públicos. En este caso, si observamos la manera en la que el problema público de COVID-19 se terminó definiendo en México y el mundo, México no está ausente, digamos, no es ajeno a los debates mundiales. Observamos que el problema de la pandemia se definió como un problema importante, no únicamente, pero sí importante, como un problema de saturación del sistema de salud para atender el repentino número de personas que soliciten el servicio médico. De ahí la insistencia en aplanar la curva. A partir de esta problematización, si hacemos el ejercicio, el objetivo de la política pública, para que sea coherente, debió ser, y en parte sí lo es, evitar la saturación del sistema de salud. Y de tener esto claro, la principal labor sería considerar estrategias diferenciables y flexibles sin perder el objetivo central, pero atendiendo la necesidad y la posibilidad local. Es decir, de ahí que escuchamos constantemente la necesidad de aplanar la curva, pues en efecto, aplanar la curva es un objetivo muy loable y ciertamente diferente dependiendo de la entidad federativa. Es decir, es diferente hacer eso en Jalisco, es diferente hacer eso en Ciudad de México, en Baja California, en Quintana Roo. Tanto porque son diferentes las características poblacionales y socioeconómicas y políticas, como también la madurez y el desarrollo de estos subsistemas de salud, como ya bien se ha dicho, que cada estado tiene. De haber realizado un análisis, o más bien un análisis de política pública, pudo haber llegado con esas conclusiones de manera muy clara. Y además resulta que nuestro sistema federal, tal y como lo hizo, está diseñado para atender precisamente ese tipo de problemas que tienen esta dualidad. Habríamos ganado mucho de haber utilizado el recurso del federalismo, de haber tomado como ventaja la fuerza motora de esta institución con todos los parches que actualmente tiene y con todos los hoyos que actualmente tiene, en lugar de descansar exclusivamente en la fuerza moral del Ejecutivo. ¿Cuáles son entonces los principales retos de implementación bajo un contexto de pandemia de federalismo? Precisamente hacerse cargo de esta heterogeneidad.
Este debate es muy viejo, como ya lo han señalado los demás colegas, y sigue todavía sin resolverse en el caso mexicano. El problema es que al no resolver la necesidad de tener estrategias flexibles pero coherentes, inhibimos completamente o en buena medida la eficacia de las decisiones de política federal. Un claro ejemplo es el de la guía bioética que recientemente fue publicada. Actualmente seguimos en una investigación al respecto, y entendemos muy bien la imperante necesidad de tener un documento que ofrezca este tipo de apoyo para la toma de decisiones bajo un contexto de recursos escasos. Esta guía pretende ofrecer apoyo al personal médico que está en las filas atendiendo la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, llegamos a este punto con grandes disparidades en materias de recursos humanos y técnicos vistos en las diferentes entidades subnacionales. Esta heterogeneidad hace necesaria, de alguna forma, la reinterpretación de los principios de la guía a la operación diaria de cada hospital o cada unidad médica. De lo contrario, la guía que con buenas bases se hizo podría ser desapercibida en el mejor de los casos, o bien reinterpretada por cada unidad atendiendo sus propias limitaciones técnicas y humanas y como resultado final desoír o actuar diferente a los principios de la guía. Es todavía muy temprano para evaluar el impacto que esta guía tendrá en las acciones del personal que está atendiendo el problema de COVID-19, pero desde una perspectiva de implementación de política pública, las decisiones centrales que se hacen sin estar atentos o sin considerar las capacidades y la heterogeneidad local, va a terminar por inhibir lograr el objetivo principal que se perseguía. Es necesario que nuestras políticas sean hechas con lentes federalistas y aprovechar el motor que la institución podría estar detonando. Muchas gracias, doctor Oliver. Y sí, como mencionan, nos están llegando muchos comentarios, ¿no? Ángel Alanís nos menciona que el federalismo en materia de salud, en cuanto a proporcionalidad en la asignación de recursos, pues es inexistente, que si son reales las cifras, que si el federal falta un liderazgo central. Bueno, muchas que espero que ahorita en las conclusiones o en el cierre, ojalá nuestros ponentes lo puedan retomar. Le damos la palabra al doctor González Pierce. ¿Qué lecciones, doctor, nos deja esta crisis sanitaria para fortalecer este federalismo en materia de salud? ¿Cómo se encuentra realmente nuestro sistema de salud? ¿Y cómo será la nueva normalidad de nuestro sistema? Por favor, doctor González. Gracias, doctora Brindis. Pregunta difícil. Yo ya estaba convencido, y creo que esta crisis lo que hace es convencer más que la estructura, la arquitectura del pacto federal en salud es totalmente obsoleta. Esa se arrancó con la reforma en 1983, que se promulgó la Ley General de Salud en 1984, y desde entonces tenemos lo mismo. Son 26 años. Básicamente el pacto federal funciona de la siguiente manera. Hay un derecho constitucional a la protección de la salud. La ley establece los cómo. La ley dice, vamos a hacer efectivo este derecho a la protección de la salud a través de materias de salubridad general. Y en el artículo 3 dice, bueno, y estas son las materias de salubridad general. Y empieza la atención médica, las listas, la salud bucodental, la salud auditiva, el genoma humano, la protección de la salud, los medicamentos gratuitos. Entonces, cada vez que viene un nuevo gobierno y tiene un nuevo proyecto, lo primero que tiene que hacer el secretario de Salud es cambiar la Ley General de Salud y hacerlo materia de salubridad general. Y se llama Ley General precisamente por eso, porque las leyes generales distribuyen competencias y materias entre órdenes de gobierno, básicamente estados y federación. Luego viene un artículo 13, y el artículo 13 dice, la 1 es para el Estado, la 2 es para la Federación, la 3 es para... Y empieza a agarrar todas las materias de salubridad general del artículo 3 y las empieza a repartir. Cuando esto es imposible de hacer, porque hay atención médica, que es una distribución, es la materia de salubridad general 2, que está asignada a los estados, pero tienes hospitales federales que hacen atención médica, y también tienes a los estados, y también tienes hospitales municipales. Entonces, todo eso está totalmente obsoleto. Entonces, lo que creo que hace falta es rehacer el Pacto Federal de Salud, no modificarlo. Yo creo que hay que volverlo a pensar.
Yo creo que la lógica no es distribuir materias de salubridad, la lógica es entender qué función de esa materia, o sea, quién hace el financiamiento de la salud, de la atención médica, quién hace la regulación, quién hace el seguimiento, quién hace la evaluación, quién hace la operación propiamente. Entonces hay que revisar el pacto federal. Segundo tema muy importante, hay que volver a distinguir todas esas materias. Yo creo que no están donde deben de estar. Hay muchas indefiniciones. Yo creo que hay que rehacer también las materias de salubridad local, lo que tienen los municipios. Los municipios tienen una función importantísima en tema de salud y no está reglamentada. Para darles una idea, la regulación sanitaria de los mercados es una facultad constitucional de los municipios y es muy importante, es un foco de contagio, lo estamos viendo. Entonces, todo eso tiene que volverse. También tiene que revisar el 73 constitucional, fracción 16, que habla del Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General se conceptualizó, como bien decía el doctor Sergio Elías, para una cosa y ahora se dedica a otra cosa. Es una entidad muy importante, es una entidad cuasi legislativa, tiene la facultad de suspender garantías individuales como libre tránsito y no se usa para eso. Entonces hay que darle su verdadera función. Eso yo creo que se tiene que volver a hacer. Segundo punto que es muy importante, y yo creo que es una reflexión, es que lo local es muy importante. Creo que la ley tiene que ser al revés. Hay un elemento muy importante que es el elemento de subsidiariedad. Lo más importante tiene que estar en los municipios. Lo que los municipios no puedan resolver, hay que pasárselos a los estados. Lo que los estados no puedan resolver, hay que pasárselos a la federación. Pero lo que no puedes hacer es empezar al revés y pensar que la federación va a lograr hacer todo. Es imposible. El centralismo no funciona en salud ni aquí ni en ningún otro lado. Se ha probado muchas veces. Es imposible manejar hospitales desde el centro y hay que entenderlo y hay que evitarlo porque los son muy costosos. Entonces, creo que necesitamos otra lógica de fortalecer de otra forma muy distinta la salud local antes de pasarle todas las acciones a un nivel federal que no tiene esa sensibilidad o conocimiento. Y el último tema, antes de cerrar, que es muy importante, es que el federalismo en salud no está disasociado al pacto federal en otros sectores. Lo acabamos de ver. No puedes disasociar una decisión laboral o económica de una salubrista, porque puedes tomar decisiones de cuando haces un tema de salud, cuando generas distanciamiento social, pero si esas mismas facultades no están en el mismo orden de gobierno, que también dice cuándo vuelves a entrar a las escuelas o cuándo empiezas a abrir las plantas productivas, pues vas a tener un relajo en términos de cómo empatas la distribución de competencias subnacionales para que la política sea una sola. Y lo que estamos viendo ahorita es que no empatan. Las decisiones laborales, educativas, económicas y salubristas traen pactos federales totalmente distintos y nos estamos haciendo bolas de cómo tener una política coordinada y coherente y por supuesto y desafortunadamente todo eso va a acabar traduciéndose en muertes evitables. Muchas gracias, doctor Eduardo, muy interesante. Bueno, vamos a pasar a la última parte de este diálogo. Tendremos una intervención final, ya sea de réplica, conclusión, para contestar algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat de este foro. Tenemos hasta 4 minutos. Doctor Oliver Mesa, comenzamos con usted, por favor. Gracias, doctora. Bien, en realidad estoy observando los comentarios que hacen en el chat, en los chats y en el Facebook. Me parece muy interesante ver cómo en realidad el tema de la federación y el federalismo, no solo en salud, sino también en otras áreas, está despertando mucho interés. Yo creo que eso es lo primero que hay que tratar de nutrir. Creo que el tema que nos estamos enfrentando, que México se enfrenta en términos de la pandemia, puede ser aprovechable para precisamente discutir nuevamente, coincido aquí totalmente con los doctores, discutir nuevamente este pacto federal. Y yo creo que sí hay que discutir completamente el pacto federal, porque lo que estamos observando son problemas que trascienden un solo, decimos en política pública, un solo silo de política, ¿no? Es decir, salud o los aspectos y las decisiones que se toman en salud están íntimamente ligadas con otro tipo de temas
como ya se dijo, que tiene que ver con educación, con trabajo, con diferentes aspectos que en la Constitución están distribuidas por órdenes de gobierno estatal, municipal y federal. Y sin embargo, estamos observando que la pandemia está haciendo agua, es decir, no estamos logrando tener las instituciones necesarias y suficientes, los mecanismos necesarios y suficientes para que nuestro federalismo sea considerado un federalismo que coopere entre sí, y por el contrario, lo que estamos observando es un federalismo que, tal como está diseñado, está promoviendo la división, la descoordinación y sobre todo la inhabilitación e inhibición de políticas públicas que a todos nos está afectando. Con esto lo dejo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Sergio Elías Gutiérrez, por favor, 4 minutos para algún cierre o conclusión. Claro, sí, muy amable. Mire, yo lo que señalaba el doctor González, y ahorita también lo repite también el doctor Mesa, es fundamental. Y yo quisiera otra vez hacerle como historiador, lo que sucede es que el 24 no hicimos ninguna discusión, adoptamos el sistema federal sin ninguna discusión, no había ni siquiera un sistema para distribuir competencias. El 57 se volvió a refrendar. En el 17 los únicos temas que se discutieron fue así de competencias, fue la educación, y la terminaron haciendo mal porque dijeron que los estados debían quedarse con la función educativa, y eso provocó que la primera reforma a la Constitución Federal en 1921 fuera para facultar al gobierno federal a crear la SEP. Estoy seguro que el año próximo va a haber un festejo grande porque se van a cumplir 100 años de que se creó la SEP, subsanando la omisión gravísima de que la Constitución había dejado a los estados la educación por un hecho histórico, porque decía, pues como ha venido siendo, cada quien se arregla como puede. Si ahorita el país tiene desigualdades educativas gigantescas entre norte y sur, entre zonas urbanas y rurales y entre pobres y ricos, imaginemos hace un siglo, pues tenía muchísimo más problemas. Eso provocó la llegada de Vasconcelos, pero no hubo ningún debate, además fue una reforma mal hecha, mal ubicada. Pero bueno, como esa, el artículo 73 ha tenido más de 60 reformas constitucionales para acrecentar facultades de la federación en perjuicio de los estados, del gobierno federal en perjuicio de los estados. A mí me parece que lo que decía el doctor González es imposible suponer que desde la calle Reforma, conoce que la colonia Juárez, se va a manejar un país de 130 millones, tendrán que tener un aparato gigantesco. Esto de estar absorbiendo para un organismo nuevo como el INSABI, que no tiene todavía estructura alguna que sea fiable, que se lleve para sus alforjas todas las competencias en materia de salubridad del país, todas las compras centralizadas, la administración de todos los hospitales, me parece que es el anuncio de un gran fracaso. Y eso va a provocar que volvamos a empezar más tarde a volver a tratar de reconstruir un sistema de salud nacional que debería ser, yo estoy de acuerdo, subsidiario. Digamos, como es la medicina. Primer nivel de atención, las gripes, el estómago, lo más sencillo, municipios. Segundo nivel de atención, 4 o 5 especialidades, los estados. Tercer nivel de atención, la federación. O sea, la medicina nos dice básicamente cómo se puede llevar a cabo la distribución. Entonces, que las clínicas municipales atiendan al enfermo, ¿cómo se llaman? Transitorios, que no requieren ni hospitalización ni clínicas. En un nivel más complicado, que los estados atiendan las 4 o 5 especialidades básicas y lo catastrófico se quede a la federación. Pero la federación absorbe todo, o sea, absorbe muchísimo. Crear el ISSSTE, crear el Seguro Social fue benéfico para una tercera parte de la población del país. El resto, las 2 terceras partes restantes, están a expensas de que los gobiernos funcionen en la materia de salud, que es, como se debe entender, un derecho humano fundamental. Y lo más grave es que tanto en salud como en educación tenemos déficits gigantescos y en consecuencia no podemos estar hablando de crear un estado de bienestar si no atendemos eso, o si estamos ampliando más
los niveles de trabajos que debe absorber la federación, como todo lo que se ha reformado la Constitución recientemente. Ahora están haciendo tareas municipales los funcionarios federales, están absorbiendo tareas de todo tipo. Me parece que es un debate que está pendiente y que debemos algún día empezar a discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por último, el doctor González Pierre, pero sin no dejar de mencionar que las preguntas van desde, o las opiniones van de que se debe centralizar. Otros en el chat dicen que no, que al contrario, que se debe descentralizar, pero ¿y cuáles son las capacidades tanto financieras, de dineros, de presupuesto que tienen los municipios? Hay toda un debate de quién debiera atender el sistema de salud, ¿no? Estoy viendo que hay quien dice que los municipios no tienen la capacidad y hay otros que pues porque no se ha trabajado en darles los recursos humanos y presupuestales necesarios. Doctor, por favor, para su conclusión, 4 minutos. Gracias. Yo voy a decir 2 cosas. La primera es que creo que hay una gran confusión en el ámbito del debate público, sobre todo en materia de salud, cuando uno empieza a discutir qué queremos de nuestro sistema de salud. Y por lo regular, lo que empiezan a salir es que queremos que sea único, queremos que sea plural, y queremos que sea público, queremos que sea privado, descentralizado, centralizado, queremos que esté una serie de cosas. Eso no es una agenda de objetivos, esa es una agenda de instrumentos. La reflexión de fondo que tenemos que estar haciendo es ¿para qué queremos nuestro sistema de salud? ¿Qué queremos que logre? Y si no respondemos eso, cualquier traje es bueno. Entonces, el federalismo no es un objetivo, es un instrumento para lograr un resultado final, que es que la población no se muera por un contagio, que Tampico, como decía el doctor Sergio Elías, sea el primer frente de contención de una epidemia importada. Lo que queremos es estar claros de qué queremos como mexicanos en materia de logros de salud. Y la siguiente pregunta, ya que nos pongamos de acuerdo, asumiendo que nos vamos a poner de acuerdo, es cómo lo vamos a lograr. Y cómo vamos a lograr eso puede decir, bueno, hagamos que los municipios hagan más de lo que hacen ahora, pasemos estas funciones a los estados, esto tiene que ser federal, en estas condiciones suspendes garantías, en estas condiciones no, pero necesitamos una discusión muy importante sobre los qués antes de entrar a los cómo. El cómo, el federalismo es un cómo, no es un qué. Hay que entender muy bien qué queremos como objetivo último del sistema. Mi segunda reflexión es citar a el que fue jefe del gabinete del presidente Obama 2009, crisis. Allá hubo una doble crisis en el 2009, muy parecida a esta, menos severa. Hubo una crisis económica y hubo una crisis del H1N1. Y la reflexión de Rafa Emanuel en aquel tiempo, que después pasó a ser alcalde de Nueva York, es: nunca desperdicies una buena crisis. Las crisis generan cambio. No es casualidad que las principales instituciones en México y en el mundo se generaron después de una gran crisis. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, el IMSS, el ISSSTE, las grandes sacudidas generan cambios y reflexiones de fondo. Yo creo que hay que aprovechar esta buena crisis para lograr una reflexión, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, sabiendo exactamente para qué lo queremos, y eso nos permitirá que una crisis que ha generado tanto daño, tanto sufrimiento y tantas consecuencias no se desperdicie para lograr algo bueno de ello. Muchas gracias, doctor Eduardo. La verdad es que tuvimos unos panelistas excelentes que nos dieron luz sobre estos temas. De todos modos, van a contestar todas las preguntas que se plantearon en el chat. Agradecemos su participación y agradecemos al doctor Ansúrez, presidente del INAP, por acompañarnos en esta mesa y por esta iniciativa de llevar a cabo estos diálogos, porque esta no es la primera mesa. Y como todos saben, recientemente tomó protesta como presidente del INAP, y en estos pocos días ya podemos ver a un INAP pues muy activo, muy dinámico, cercano a los estudiantes, a los asociados y a los académicos,
por lo que le agradecemos eso, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Eso le hacía falta a nuestro INAP. Muchas gracias y si gusta darnos unas palabras de cierre. Muchas gracias. No me resta más que agradecerlos y me congratulo y me honro de tenerlos presentes a los panelistas excelentes, doctor Oliver David Mesa Canales, al doctor Eduardo González Pierre, a mi amigo el doctor Sergio Elías Gutiérrez y la doctora Brindis. Gracias por tu coordinación. Les haremos llegar su constancia electrónica y muchas gracias a todos. Les recomendamos que los videos estarán disponibles próximamente en nuestro canal de YouTube. Nuestro próximo conversatorio será Telecomunicaciones, Derechos Humanos y COVID-19, jueves 28 de mayo, 18 horas. Muchas gracias a todos y buena tarde.